10. Vamos a orar primero. Nuestro buen Dios y Padre nuestro, Señor, que estás en el cielo, Señor, te damos las gracias, la gloria y la honra, Señor. Oh Padre, gracias porque tú eres bueno, bondadoso, misericordioso, tú eres justo, Señor, para con nosotros, Señor. En tu grande misericordia, Señor, nos concedes reunirnos, Señor, para poder escuchar tu santa palabra, Padre. Te pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, que nos des entendimiento, Señor, abre nuestros ojos, nuestros oídos, Señor. Tu palabra es viva, Señor, y eficaz, Señor. Y tú la mandas, Padre, y no vuelve a ti vacía, Señor. Pedimos tu bendición, Señor, ayúdanos, te necesitamos, Señor. Como el niño recién nacido, Padre, anhela la leche, así también nosotros deseamos tu palabra, Señor, para ser conformados cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Oh Padre, ayúdanos a enaltecer tu nombre, ayúdanos a glorificarte, Señor. Santifica tu nombre en cada uno de nosotros, Señor. Haz tu obra, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. Y te pedimos también por nuestro pastor, Señor, que tú le des la sabiduría y las palabras, Padre, para que él las pueda, Señor, dar, Padre, para que Cristo sea glorificado, Señor. Ayúdanos, Padre, te necesitamos y te damos toda la gloria y la honra. Y empezamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Bueno, pues vamos a leer un versículo ustedes, un versículo yo y un versículo ustedes. Amén. Amén. Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 10. Porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Santísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es Rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos de motín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres por allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le sacó al encuentro. Amén. Aquí entramos a un pasaje especial, un pasaje bastante glorioso, pero antes de entrar central de este capítulo 7, que es Melquisedec, ¿verdad? Orando al Señor, me guió a hablar de algo que nosotros tenemos que hablar, que es un tema quisquilloso, es un tema a veces difícil, es un tema controversial, inclusive en muchos lados es muy controversial este tema, y vamos a tocarlo porque como vamos en una forma de serie, es importante tocar esto, ¿sí? Y vamos a ver un poquito de por qué nosotros, como Iglesia Bíblica Cristiana, Sublime Gracia, ¿verdad?, tenemos la cuestión del diezmo y de las ofrendas. Amén. Es importante porque aquí se está tratando este punto y entonces nosotros vamos a necesitar ver el por qué nosotros nos sustentamos en eso, ¿verdad? Hoy en día hay mucho en internet acerca de que los diezmos no son para este tiempo y muchas cosas, pero mucho se basa
no realmente en la palabra de Dios. No realmente en la palabra de Dios. Porque todas las citas que ponen y que hablan no son citas de referencia a sostenimiento de la iglesia local. Y lo vamos a ver. ¿Sí? En sí, nosotros necesitamos ver por qué creemos esto, para estar fortalecidos en esto, entender el por qué creemos esto, ¿verdad? Y quitar de nuestra mente, porque eso es muy importante. Muchas veces malinterpretamos la escritura porque traemos una idea preconcebida, ¿verdad? O por los malos manejos que hubo en iglesias anteriores que nos están. Entonces, a veces cuando nosotros nos tocan este tema, inmediatamente nos proyectamos a aquellos tiempos, ¿verdad? Donde el pastor hacía lo que quería con los diezmos, donde el pastor, todos los diezmos eran para él, ¿verdad? Y él hacía lo que quería con los diezmos. Y eso era un principio erróneo totalmente, ¿sí? Vamos a ver nosotros aquí, hermanos, que el diezmo sí es algo que nosotros tenemos que utilizar como iglesia, pero que se tiene que utilizar sabiamente. Sabiamente, para todas las cosas, quitando las malas proyecciones que se ha habido acerca de esto, los abusos. Vamos a ver en la palabra de Dios que el diezmo tiene su razón de ser, ¿sí? Ahora sí, como dice Pablo, no podemos rehuir a enseñar todo lo que nos enseña esta palabra de Dios, ¿verdad? Hay algo importante que nosotros tenemos que ver y que nos va a ayudar, ¿sí? ¿Cómo se sostenían las iglesias? ¿Cuál era la base del sustento en las iglesias, hermanos? ¿Alguien me puede decir un versículo bíblico que diga cómo era el sostenimiento en las iglesias locales? Tiene que haber un sostenimiento, ¿verdad? Tiene que haber para salir todas las cuestiones que tiene la iglesia, el pago de luz, el pago de agua, la renta o el predial, el pago de servicios, materiales. Porque eso es lo que nosotros tenemos que ver. Por ejemplo, vamos a 1 Timoteo 5:18, por favor. Pues la escritura dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el hombre, no sé, el obrero de su salario. Así es. Amén. Entonces nosotros vemos, hermanos, que aquí Pablo, hablándole a Timoteo, ¿verdad? Timoteo fue enviado como pastor a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Y entonces le habla y le dice, digno es el obrero de su salario, ¿verdad? Entonces el pastor tiene que tener un sueldo, ¿sí? Tiene que tener un sueldo. No dice digno es el obrero de los diezmos, no dice eso, ¿verdad? Dice que dice digno es el obrero de su salario. O sea que el pastor o los que estén encargados, ¿verdad?, tienen que tener un sueldo. No es los diezmos, como por ahí a veces nos comentaban, ¿verdad?, que los pastores en iglesias anteriores, ¿verdad?, que los pastores eran los dueños del diezmo. No. En la iglesia el pastor debe de tener un sueldo, obviamente, si se va a dedicar 100% a esto. Pablo también cita más adelante, y la vamos a ver, ¿verdad?, que los que en el antiguo, los que vivían del altar, comían del altar, hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Así ahora los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio. ¿Amén? Entonces, esa es la razón, hermanos, que nosotros tenemos que ver en primer lugar y zafarnos de esa idea de que el diezmo es para el pastor. ¿Sí? El diezmo no es para el pastor. El diezmo es para solventar las necesidades que la iglesia tiene, ¿verdad?, y que hay que sacar adelante. Por ejemplo, más adelante, si Dios lo permite, ¿verdad?, y hay un crecimiento, bueno, se van a necesitar más servicios, ¿verdad?, se van a necesitar más gente, se va a necesitar, si nos cambiamos a un lugar más amplio, ya alguien que haga el aseo, pagarlo, ¿verdad?,
O sea, varias cosas, enviar inclusive más adelante misioneros, todo eso conlleva un gasto, ¿verdad? Y la iglesia tiene que suplir esos gastos. Entonces es muy importante ver esto, porque si no lo vemos, hermanos, vamos a caer en un error que inclusive yo caí en algún tiempo. Yo interpreté inclusive en un tiempo así la escritura, que el diezmo no era para la iglesia. Mucho tiempo yo hasta defendí con citas bíblicas que el diezmo no era para la iglesia. ¿Qué me hizo cambiar? ¿Qué me hizo cambiar exactamente de esa posición a entender que el diezmo sí es para la iglesia? Precisamente el Señor, cuando me hizo ver cuenta que todas esas citas que yo realmente no partían de una interpretación real de la palabra de Dios, sino de una interpretación de mi corazón egoísta y avaro para con Dios. Y esa es una realidad. Y lo vamos a ver por qué. Y vamos a ver cuáles son las causas de todo esto. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a la Escritura queriendo ver lo que nosotros queremos ver, entonces ahí viene el problema. Ahí vienen los errores de la interpretación. Cuando yo quiero ir a la Escritura para ver y contradecir algo, entonces yo no voy a buscar varias citas que van a contradecir eso. Pero si yo voy a la Escritura con un corazón sencillo, con un corazón humilde delante del Señor, queriendo encontrar la verdad allí, la voy a encontrar. La voy a encontrar. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿verdad? El problema real con el diezmo, entonces, no parte, hermanos, de una cuestión bíblica, sino de un corazón egoísta, ingrato e incrédulo de las cosas. De ahí parte la realidad de nosotros. ¿Sí? Y es lo que yo entendí en mi debido tiempo, ¿verdad? Que Dios fue lo que me dijo. Que yo no daba para el Señor. Yo daba menos. Sí daba, pero daba menos. Porque yo decía, no, me tiene que quedar para mí. Y eso me hizo Dios mostrar que en mí había una incredulidad hacia quién era Dios. ¿Quién era Dios realmente en nuestro corazón? Que muchas veces yo le daba a Dios lo que me sobraba. Después de todos mis gastos y de todo lo que yo quería gastar para mí, lo que me sobraba se lo daba al Señor. Y entonces ahí no hemos entendido quiénes somos. Y no hemos entendido la esencia de la adoración a Dios. No por nada el Señor Jesucristo atacó también mucho lo del dinero. Y nunca vas a encontrar a Jesús diciendo, no podéis servir a Dios y al mundo. No lo encuentras en la Escritura. Sin embargo, sí encuentra que el Señor Jesús dice, no puedes servir a Dios y al dinero. No puedes servir las dos cosas. No lo puedes hacer. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos encontrar, hermanos, la verdad de la palabra de Dios, porque eso nos va a hablar de la adoración sincera delante de Dios. Yo sé que los excesos que ha habido en otras iglesias nos llevan a no creer muchas veces, pero parte de la adoración a Dios tiene que ver con nuestro dinero. Y aunque no lo quieran creer, está varias veces en la Escritura y con los hombres que Dios en la historia de la iglesia y en la historia del Antiguo Testamento mucho ha tenido que ver el dinero, porque el dinero va a representar realmente, hermanos, en dónde está nuestro corazón. ¿En dónde está tu corazón? Si te haces un análisis sincero, nosotros podemos decir que nuestro corazón está con Dios cuando en realidad está con nosotros mismos. Cuando en realidad Dios es el segundo lugar en nuestra vida y no nos hemos dado cuenta que Él debe ser el primer lugar en nosotros. ¿Sí? Que Él debe ser en lugar de nosotros. Cuando yo digo, no, primero tengo que solventar todos mis gastos, mis gustos y todo, y lo que me sobra te lo doy al Señor. Entonces es cuando en verdad nosotros encontramos que no estamos adorando a Dios. Que no estamos adorando a Dios, que nos estamos adorando a nosotros mismos. Nada más que nos salvación únicamente. Pero la adoración se demuestra también, hermanos, cuando nosotros le demostramos a Dios con hechos.
que le amamos. ¿Sí? Digo, esto quedó establecido, inclusive, este es el preámbulo, ¿verdad? En nuestra junta que tuvimos, ha sido la única junta, la junta que tuvimos el año pasado, ¿verdad? Donde se estableció que quien quiera servir al Señor tiene que ser un diezmador fiel. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Alguien dirá por ahí y objetará, el diezmo no hace a alguien. No, no hace a alguien. Pero mi forma de dar representa también lo que hay en mi corazón, lo que hay en el fondo de mi corazón. Esta es una realidad. Si lo vemos desde la perspectiva, es que eso no hace a alguien, eso no hace a alguien espiritual, el que debe a alguien espiritual, sí, no hace a alguien espiritual. Pero también verlo ahora desde la otra perspectiva. El que no da, o el que no le da a Dios, ¿verdad?, de corazón entregado, ¿qué está representando? Y eso es lo que muchas veces no queremos ver en la palabra de Dios. No queremos ver esas partes. Y entonces nosotros vemos aquí en nuestra cita, en Hebreos 7:2, lo volvemos a ver por favor. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz. Ok. Abraham dio los diezmos de todo, en este caso del botín, sí, Hebreos 7:4 lo dice, que es del botín, ¿verdad? Dio diezmos del botín. Ahí está, no dio diezmos de lo que tenía, dio diezmos del botín. ¿Sí? Pero ojo, ¿cuándo Abraham se había topado antes con Melquisedec? Nunca. Era la primera vez y fue la única vez que se topó con Melquisedec. Y Melquisedec representa el sacerdocio de Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando Abraham se topa a Melquisedec, le dio los diezmos de todo. ¿De todo lo que? De todo lo que había ganado en ese momento. Abraham no se fue hacia atrás, ya desde que yo tengo ganado, cuánto he hecho, para entregarle todo. No, eso no. Es de lo que ganaste en ese momento, ¿verdad? Entonces nosotros vemos a Abraham dándole el diezmo al sacerdote Melquisedec, ¿verdad?, de lo que había obtenido en ese momento. Es como cuando tú llegaras ahorita a la iglesia, ¿verdad? Y yo como pastor te dijera, es que tienes que diezmar desde que te empezaste a trabajar. No sería correcto, ¿verdad? Es a partir de que estás en el Señor. Amén. Entonces ahí dice, Abraham dio los diezmos de eso porque era su ingreso. Ahora hay una pregunta interesante aquí que nosotros tenemos que hacernos, y bastante interesante, porque les repito, hay muchos en contra que esto, no, es que es el diezmo de lo que recibió. Bueno, después del botín, y es porque era la primera vez que Abraham veía a Melquisedec. Pero hay que hacer otra pregunta también aquí. ¿Quién le enseñó a Abraham a diezmar? Abraham había salido de Ur de los Caldeos, una ciudad idólatra, enteramente idólatra, completamente idólatra. ¿Y quién le dijo a Abraham que tenía que diezmarle a Melquisedec? Porque Abraham no ofrendó a Melquisedec. Porque Abraham diezmó a Melquisedec. Esta pregunta no la vas a encontrar en ninguno de los que contradicen el diezmo, ¿verdad? No la vas a encontrar en ningún video. Si Abraham salió de una nación, dijo Abraham que tenía que entregarle los diezmos a Melquisedec. Eso solo pudo haber venido del Señor. Y Abraham reconoció que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo y le entregó los diezmos de lo que había ganado en ese momento. Y le entregó los diezmos, ¿no? Abraham dio los diezmos de todo el botín que había obtenido. Como a Melquisedec, que era representante del Dios, que era representante del Dios Altísimo, y Abraham entregó a él sus diezmos, ¿sí? Los diezmos. Ahora hay algo interesante también que hay que tomar aquí.
el mandamiento del diezmo vino hasta la imposición, hasta que se estableció el sacerdocio arónico. ¿Amén? El mandamiento. Por eso repito, ¿quién le enseñó a Abraham que tenía que diezmar? Vamos a 2 Corintios 8:16, por favor. Segunda de Corintios. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Ahí está. Dios pone en nuestro corazón un corazón. Dios pone en nuestro corazón un corazón. Y utilizo este texto para que entendamos. Abraham nadie le enseñó. Entonces, ¿quién le puso? ¿Quién le dijo que tenía que dar el diezmo? Dios puso en su corazón. Dios puso en su corazón que tenía que entregarle a Melquisedec los diezmos. Y si Cristo es tomado como este orden de Melquisedec, entonces es como si nosotros, hermanos, fuéramos Abraham. Porque Abraham nos representa a nosotros. Abraham representa a nosotros, porque Abraham es el padre de la fe. Todo aquel que cree en Cristo es como si fuera un descendiente de Abraham. Entonces somos como Abraham, que necesitamos igual creerle al Señor. Y Abraham, al igual que dio los diezmos al sacerdote Melquisedec, nosotros tenemos, hermano, ir ante Cristo igual. Los diezmos no se dan para el pastor, los diezmos se dan para el Señor, para el uso de su obra, para que su obra alcance lo que necesita, ¿verdad? Otro caso que tenemos nosotros del diezmo antes de la ley es Jacob. Vamos a Génesis capítulo 28, versículo 20 al 22. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en ese viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ahí está, ¿verdad? Génesis 28, Génesis capítulo 28, versículo 20. Entonces, Jacob, fíjense, Jacob aquí no está pidiendo riquezas. Jacob aquí no está pidiendo lujos. Jacob aquí lo que está diciendo es que ¿qué? Que Dios esté con él, que lo guarde, que le dé pan y vestido, no lujos ni manjares, y que la paz lo acompañe. Amén. ¿Qué dijo, pastor? ¿Qué? 28, 20, 22. Entonces Jacob no pide riquezas, solo pide el sustento y el cuidado y la presencia de Dios. Y le dije: si tú cumples con eso, yo voy a darte, ¿qué es? El 10% de todo. El 10% de todo. Y aquí tenemos que volvernos a hacer esa pregunta: ¿quién le enseñó a Jacob lo del diezmo? Si el diezmo quedó instituido hasta que vino la ley. ¿Quién le enseñó a Jacob que tiene que dar los diezmos al Señor? Muy probablemente fue una enseñanza que pasó del abuelo a su hijo Isaac, y de Isaac a Jacob, y de Isaac a Jacob. Aquí, a diferencia de Abraham se le ofreció a Melquisedec. Aquí Jacob se le ofrece ¿a quién? A Dios directamente. A Dios directamente. Y le dice: si tú me das, si no me va a faltar el alimento, el vestido, me vas a dar paz, me vas a guardar y todo, yo apartaré de todo el 10%, ¿verdad? Entonces vemos, hermanos, que hay antecedentes ante esto, ¿verdad? El diezmo no aparece en las epístolas de Pablo, algunos objetan eso, ¿verdad? Que no aparece en estos, que por lo tanto ya no es para la iglesia, que solo en Hebreos, y que este hecho es porque eran judíos. Y entonces tendríamos que decir, bueno, si eran judíos, nosotros debemos de recordar que sí eran judíos, pero judíos cristianos, judíos convertidos al Señor, y que cuando se escribió la epístola de Hebreos, que recordemos que fue entre el año 62 al 67 después de Cristo, la enseñanza de la justificación solo por la fe ya estaba establecida.
ya estaba bien fundamentada. No como en un principio, cuando inició todo esto y que Pablo tuvo que debatir, ¿verdad?, en Jerusalén con los judaizantes acerca de todo esto, ¿verdad?, de la cuestión de la circuncisión y todo. Ya en este tiempo, la enseñanza del Evangelio ya estaba bien fundamentada. Por lo tanto, ¿qué razón tendría el escritor de hablar de todo esto, ¿verdad? Y algo interesante también, el escritor de Hebreos, cuando va a citar algo del Antiguo Testamento, cita su contraparte. Por ejemplo, Moisés, y cita a Cristo como más grande. El sacerdocio arónico, y cita el sacerdocio de Melquisedec. El templo, y cita a Cristo como más grande. Los sacrificios y holocaustos, y cita a Cristo como el cumplimiento de todo esto. Pero no vas a encontrar en todo Hebreos la contraparte del diezmo. El escritor de Hebreos está citando el diezmo, pero no pone y ahora, o en cumplimiento de esto es la ofrenda. No lo pone. La única que vas a encontrar que Pablo cita algo que el escritor de Hebreos cita algo del Antiguo Testamento y no pone su contraparte. Esto es algo importante que hay que tomar en cuenta. Entonces, hermanos, el ver que Abraham le estaba dando los diezmos a Melquisedec marca la importancia de aquel que recibió los diezmos, de que Abraham entendió que era alguien muy importante ante Dios. ¿Sí? Pero podríamos insistir, no aparece en las otras epístolas, pero tampoco aparece lo que yo les decía. Por eso les dije, lancé esa pregunta en un inicio. Denme una cita bíblica donde se diga cómo se sostenían las iglesias en el tiempo de los apóstoles. No hay una cita, no hay nada de eso. ¿Sí? No hay una cita que se recaude cómo hacían, cómo recaudaban para poder pagarle a los obispos, a los pastores, en ese tiempo, ahora está la palabra, cómo le hacían para pagar eso, cómo le hacían para pagar todo el sostenimiento de las viudas. Recordemos que había un mandato de sostener a las viudas que fueran realmente viudas y que tuvieran cierta edad. La iglesia tendría la obligación de sostener a esas mujeres que no tienen quien vea por ellas y que sean cristianas. ¿Amén? Entonces, ¿de dónde sacaban la iglesia todo eso para suplir todos esos gastos? Además, apoyar a los pobres, ¿verdad?, que no tienen que comer y todo eso de la iglesia. ¿Cómo va a sostener la iglesia todo eso? Amén. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 13 y 14. 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 13 y 14. Dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Ahí está, ¿verdad? Entonces Pablo lo que les decía, y esta es la cita, cita algo, trae un llamado del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Cómo deben de ser sostenidos en la iglesia? Y repito, la forma del Antiguo Testamento. ¿Cómo eran sostenidos los levitas y sacerdotes? Diezmos y ofrendas que daba el pueblo de Israel. ¿Sí? Con los diezmos y ofrendas que daba el pueblo de Israel. Es que los diezmos en la antigüedad eran granos, pero eran diezmos. Con los diezmos y ofrendas que daban el pueblo de Israel. Ahora, ojo, cuando una persona no quería diezmar en granos y lo quería cambiar a dinero, no era el 10, era el 12%. Era el 12%. Entonces nosotros tenemos que ver esto. Ahora, si nosotros mantuviéramos el sistema de recaudación que tenían los judíos para sostener la teocracia, la adoración a Dios en ese tiempo, los judíos daban entre un 27 y un 30% de sus ingresos. Imagínate. Y sin embargo,
lo sostenía. Vamos a 2 de Corintios capítulo 9 versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén, ¿verdad? Este es quizá el versículo más usado para decir que las iglesias locales deben mantenerse solo de ofrendas, solo que omiten algo, el contexto. Y eso es peligroso cuando omitimos el contexto. Porque el contexto de esta epístola es el capítulo 8, el contexto de esta cita es el capítulo 8 y todo el capítulo 9. No lo vamos a leer porque es muchísimo, ¿verdad? Pero lo que Pablo aquí está hablando es una ofrenda, no para la iglesia local, porque Pablo la va a pasar a recoger. Es una ofrenda de ayuda para otras iglesias, en este caso la de Jerusalén. Pablo iba a llevar una ofrenda de ayuda, y Pablo es lo que está diciendo allí en 2 de Corintios 9, 7, cada uno de como propuso en su corazón. No está hablando del sostenimiento de la iglesia local, está hablando de una ofrenda extra, una ofrenda para apoyo a la necesidad que había en Jerusalén, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ver que esa cita no es una base para decir que la iglesia debe mantenerse solo de ofrendas. No es el contexto, no es el contexto de ese texto. De ahí no hay otro texto que nos diga que la iglesia se tiene que mantener de ofrendas. Repito, el contexto es la necesidad que había en Jerusalén. Es decir, es como si nosotros supiéramos ahorita que hay una necesidad en la iglesia y levantemos una ofrenda adicional, ¿verdad? Y entonces digamos, hermanos, como de acuerdo a la disposición de ustedes, a su alcance, demos para esta iglesia. Y se levantaría otra ofrenda adicional. Pero no es el sistema de recaudación. Entonces, si Pablo no está hablando del sistema de recaudación de fondos, de cómo se sostendría la iglesia local, pero sí está diciendo que los que predican el evangelio tienen que vivir del evangelio, está diciendo que los que son del liderazgo de la iglesia tienen que tener un sueldo, entonces tiene que haber una base para todo. Y si Pablo está citando el Antiguo Testamento en el sentido de que los que viven del altar, que coman del altar, entonces Pablo está haciendo una evocación a eso, a los diezmos y ofrendas, que de ahí se tenía que sacar el sustento. Recordemos que de los diezmos y ofrendas no solo se sacaba la comida de los sacerdotes, también de los levitas y también de todas las cuestiones que se necesitaban para el templo de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender, hermanos, ¿sí? Ahora, lo que sí podemos sacar de este texto, es la actitud con la que nosotros debemos de diezmar, ¿verdad? Con una actitud alegre, no con tristeza, ¿verdad? No con tristeza, sino con alegría, porque Dios dice que Dios, ¿qué hace al que da con alegría? Ama al dador alegre. Ama al dador alegre. Ama al dador alegre. Yo quiero decirte algo, y quiero que te hagas esta pregunta para que veas. O sea, que si tú no das, Dios no te ama. Porque aquí dice que Dios ama al dador alegre. Yo digo que también. Pero entonces, ¿por qué aquí la cita dice que Dios ama al dador alegre? No dice Dios ama más al dador alegre, no lo dice, nada más dice Dios ama al dador alegre. Porque ese es un fruto de alguien que en verdad es salvo. Da con alegría y gozo en su corazón. Y cuando estás tú alegre, cuando tú estás alegre con alguien, estás contento con alguien, ¿qué haces? Das. Te desprendes de cosas por eso.
Es lo que está ahí diciendo. No significa que si tú das, Dios te va a dar más. No. Pablo está hablando que eso es una muestra de que en verdad, hermanos, Dios ha transformado nuestro corazón, porque nuestro corazón por naturaleza es avaro, egoísta, codicioso, por naturaleza. Solo ve por uno mismo. ¿Sí? Entonces, es lo que está Pablo trazando, el fruto de la gratitud. Dios lo produce en nosotros hacia Él mismo. Porque como dice Pablo en Filipenses 2:13, Dios produce tanto en nosotros el querer como el hacer. ¿Sí? Entonces, ¿cómo das a alguien que te ha ayudado, que te ha sacado de problemas sin fin y todo, y esa persona te va a visitar? ¿Cómo le das? Te preparan mejor, ¿verdad? Hasta dices, bueno, no importa que no coma en 2 días, él me ayudó y va a venir, no, hombre, hasta le preparo unas camallitas o algo ahí, ¿verdad? Entonces, ¿sí? Y te desprendes, y eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Hay un desprendimiento en nuestro corazón. Recordemos el trasfondo también de 2 Corintios 9:1, creo que es, cuando la iglesia de Macedonia, en su extrema pobreza, ¿verdad?, ayudó a la iglesia de Jerusalén. O sea, ellos eran extremadamente pobres y sin embargo levantaron una ofrenda a la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? Porque estaban agradecidos con ellos. Porque de ahí partió el evangelio. Entonces es lo que digo, cuando estamos realmente agradecidos, hermanos, se ve en nuestro corazón, en la forma en que estamos dando al Señor. Amén. ¿Y por qué pongo esto? Porque desgraciadamente, hermanos, y yo tengo ese pesar en mi corazón, y yo se los digo abiertamente, yo les dije, yo enseñé inclusive eso, que no se debía de diezmar en algún tiempo. Pero también empecé a observar algo. La gente que antes daba, diezmaba, y dejó de diezmar. Tú veías que ahora ocupaba todo eso para cuestiones de ellos. ¿Verdad? Una persona que diezmaba bastante en una iglesia carismática, ¿verdad?, se salió de ahí, se le enseñó que no era eso, y ahora estoy diciendo que esa persona quizá diezmaba 15,000, 18,000 pesos mensuales. ¿Qué hizo? Empezó a darle a Dios 2,000 pesos y se gastaba lo demás en viaje. ¿Verdad? Es que ahora ya... Y desde ahí entonces nosotros vemos, en verdad, lo que hay en nuestro corazón. ¿Verdad? Lo que hay en nuestro corazón. No estamos viendo en este sentido. Vamos a Génesis, por favor, capítulo 4, versículo 3 al 5. Y aquí vamos a cambiar. Génesis 4, versículo 3 al 5. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí vemos algo que empezó a iniciarse. Dice la palabra de Dios que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, perdón. De Caín. Y alguien podría decir, bueno, es que Abel ofreció corderos y era para la cuestión del sacrificio, pero eso no dice el texto. Eso no dice que Dios vio con agrado porque Caín ofreció corderos. Eso no lo dice. Entonces, ¿qué hay en el texto? Que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y miró con desagrado la ofrenda de Caín. El mismo texto nos lo dice. Por favor, quiero que pongas atención y veas ese texto. ¿Qué dice que hizo Caín? Que llevó de lo mejor. No, Caín. Caín no. Trajo del de fruto de la tierra una del fruto de la ofrenda. tierra. Le llevó de lo que les traban, ¿no? Trajo del fruto de la Del tierra fruto de la una tierra, ofrenda. una ofrenda. Solo ofrenda. ¿Qué me sobra? Esto, ahí está para el Señor. A ver, ¿qué le llevó al Señor? Esto. Ahí está. Total. ¿Verdad? Y sin embargo, Abel, ¿qué hizo? ¿Cuál fue la actitud de Abel? Buscar lo mejor. Lo mejor. Y dice la palabra de Dios que Dios miró con agrado. Abel. Y Abel era un hombre conforme
al corazón de Dios. Bueno, no lo dice en la Biblia, pero lo podemos ver a raíz de lo que el Señor, ¿verdad?, estaba haciendo. Y a raíz también de lo que Pablo dice, que el hermano carnal perseguirá lo espiritual, ¿verdad? Y vamos a caer matando a Abel, ¿verdad? Entonces nosotros vemos, hermanos, esa actitud de Abel, de darle lo mejor al Señor. No lo que le sobraba, sino lo mejor. Y eso hizo que Dios viera con agrado la ofrenda de Caín, porque partía no del hecho de dar lo mejor, partía del corazón. Partía del corazón. Y eso es lo que Dios te agrada. Este es el mejor perfume que le podemos dar a Dios. Inclusive vemos otro hombre conforme al corazón de Dios igual, y ese sí dice la Biblia que es el corazón de Dios. ¿Quién era ese? David, ¿verdad? David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Eso, bueno, está en el Antiguo, pero quiero que lo veamos en Hechos 13:22, ahí lo dice también. En Hechos capítulo 13, versículo 22. Hechos 13. 22, ahí dice que es. Hechos 13:22, amén. Dice, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Amén. Entonces David era un hombre igual que nosotros, inclusive vemos todos los pecados que hizo y todo, ¿verdad?, lo que cometió y todo, pero ¿por qué Dios decía que era un hombre conforme al corazón? Porque era alguien como Abel, apasionado por Dios. Apasionado por Dios. Y vemos entonces cuando David daba algo, vamos a 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 23 al 25. 2 de Samuel. Capítulo 24, versículo 23 al 25. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículos 23 al 25. Se lo deja rapidito. Dice, todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga de Israel, en Israel. Nosotros vemos a este personaje diciéndole a David, que tiene un nombre medio raro, difícil de pronunciar, decirle a David, mira, te regalo la posesión para que tú puedas hacer las ofrendas. David dijo, no, porque no daré nada a Dios que no me cueste. No le dijo a David, no, mira, no me la regales, pero mira, te doy aquí un becerrito y ya ahí se acabó todo. Acá. No, David dijo, yo voy a pagar lo que me cueste, porque no le voy a dar nada a mi Dios que no me cueste. Ahí vemos un corazón de David hacia su Señor. Inclusive lo vemos cuando da para el templo. Son Crónicas, primer libro de Crónicas, primer libro, no es primera de Crónicas, perdón, es primer libro de Crónicas, capítulo 18, versículo 8. Y luego 10 y 11. Primera de Crónicas, capítulo 18, 10 y 11. Asimismo, de Ticna y de Cun, ciudades Adaezer, tomó David muchísimo bronce, con el que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y el principio de bronce. ¿Calle qué? 10 y 11. Envió a Adorán, su hijo, al rey David para saludarle y bendecirle por haber peleado con Adaezer y haberle vencido, porque Toi tenía guerra contra toda clase de utensilios de oro, de plata y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había tomado de todas las naciones de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos y de Amalec.
Vemos nosotros eso. Cuando Dios le dijo también a David, ¿verdad?, que él no iba a construir la casa, que le iba a construir su hijo, David empezó también a almacenar cosas para el Señor, ¿verdad? Y ganado y todo. Y David, ¿qué hacía? Que desbordaba hacia la obra del Señor. Por eso es que Dios decía: David tiene un corazón conforme a mi corazón. Y traeremos muchas. Primera de Crónicas 22. El primer libro de Crónicas 22, versículos 2 al 5, primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículos 14 al 18. Vamos a ver, entre otras más citas, ahí que David daba y daba para la obra del Señor. Bueno, era alguien que amaba realmente al Señor, que lo ponía en primer lugar en su vida. Entonces demuestra el corazón de David. Ahora otro rey que es considerado el rey más grande de Israel, que no hubo antes ni después de él un rey como él. ¿Quién es? No. Quedan chiquitos niños. Josías, ¿también? Josías, ¿verdad? Josías. Vamos a ver Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 25. Segunda de Reyes. Capítulo 23, segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, y después de él nació otro igual. Vean cómo testifica la escritura, ¿verdad?, de Josías. Y sin embargo, ahora vamos a Segunda de Crónicas 25, segundo libro de Crónicas, capítulo 25, versículos 7 y 8. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo: no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel ni con todos los Segunda de Crónicas 25. ¿Sí? Ahí habla de Macías. Sí, de Macías, ¿verdad? A ver, 26, Segunda de Crónicas 26. Reinado de Uzías. ¿26 qué? ¿Segunda de Crónicas? Ajá. No será en Primera de Crónicas. No, porque Josías es uno de los últimos reyes. 18, 26, 18. Segunda de Crónicas 25, 7 y 8. 25. 7 y 8. Hermano, un varón de 7 y 8, 25, segunda de Crónicas 7 y 8. Bueno, entonces me equivoqué, pero. Un varón de Dios vino a él. Es en el 34, reinado de Josías. Ah, es el 34. Ah, bueno, por favor. 34, 7 y 8. 24, 7 y 8. 4. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel. 35. A mí me equivoqué en el 2. Es Segunda de Crónicas 35, 7 y 8. Me equivoqué en el 2. Le puse 2 a la hora de escribir. 35, 7 y 8. 7 y 8. Sí. Y dijo el rey Josías, y dio el rey Josías a los del pueblo ovejas, corderos, cabritos de los rebaños en número de 30,000 y 3,000 bueyes. Todo para la Pascua, para todos los que se hallaron presentes, esto de la hacienda del rey. También sus príncipes dieron con liberalidad al pueblo y a los sacerdotes y levitas, Hilcías, Zacarías, Jehiel, oficiales de la casa de Dios, dieron a los sacerdotes para celebrar la Pascua 2,600 ovejas y 300 bueyes. Está. Entonces vemos también la forma de dar de Josías. ¿Cuántos dio? 30,000. Entonces vean, ahí está, para que ofrenden al Señor. Ahí está, de mi ganado, no, voy a aprovechar el ganado de todo, no de mi ganado, órale, para que celebremos la Pascua al Señor. Ahí se ve la forma de dar que tenía también Josías. Por eso, ahora en el Nuevo Testamento nosotros encontramos a Bernabé en Hechos capítulo 4, versículo 35 y 36. ¿Eso qué? Hechos capítulo 4, versículo 35 y 36. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad.
Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, hasta 37, ¿no? Ajá. Como tenía una heredad, la vendió y la trajo al precio, y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Sí, ¿verdad? Entonces ahí daban Bernabé, no por nada Bernabé, el hijo de consolación, ¿verdad? Agarró, tenía una heredad, vio la necesidad, la vendió y lo entregó al Señor. Dio más del tiempo, Dio más, mucho más, exactamente, muchísimo más, ¿verdad? Vio una necesidad y hizo eso. Algunos quisieron imitar a Ananías y Zafira, ¿verdad? Todo lo que simbolizaba lo que iban a dar al Señor, dijeron, ay, no es mucho. Y le quitaron, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos ahí que mintieron y la palabra de Dios lo que hizo, ¿no? Pero nosotros entonces estamos viendo cómo los hombres de Dios, Pablo se dio completamente al Señor, ¿verdad? Pablo daba el 100% para la obra del Señor. Entonces es lo que nosotros debemos de entender, hermano. El dinero, al diezmar y ofrendar, demuestra en realidad qué tan agradecidos estamos con el Señor, qué tanto agradecimiento hay en el Señor en nuestro corazón, qué tan adorador soy para el Señor. Lo está demostrando en nuestro corazón. La Biblia lo describe vez tras vez. ¿Sí? Y quisiera cerrar ya la enseñanza. Vamos a leer Malaquías. No, malditos sois con maldiciones, no. Malaquías capítulo 1, versículo 6, 14. Este no. Hay otro que nos va a hablar y es este. ¿Malaquías qué? Capítulo 1, versículo 6 al 14. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi ejércitos? A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís en que hemos menospreciado tu nombre, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, en que te hemos deshonrado, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificio no es malo, asimismo cuando ofrecéis al cojo o el enfermo no es malo, preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. A favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarme si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos. De la mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña al que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Entonces nosotros podemos ver cómo Dios amonesta, ¿verdad?, tanto a los sacerdotes como al pueblo de Israel, diciéndole que le estaban trayendo lo que les tocaba, ¿verdad? Este no lo puedo vender, se lo ofrezco al Señor porque Él es mi Dios, ¿verdad? Lo ciego, lo cojo, lo dañado, mi Dios es grande. Dice, ustedes me están despreciando con eso, con sus ofrendas cojas, con sus ofrendas ciegas, con lo que ustedes dicen, ¿en qué usaré este dinero? Ya me gasté en todo, lo echaré al Señor. Dice Dios, eso me están despreciando. Me estás despreciando enormemente, ¿verdad? Y el Señor amonesta al pueblo de Israel acerca de eso. Recordemos a Él ofrecía lo mejor al Señor. Y quiero ahora sí el cierre del cierre, evocar esa parte cuando el Señor Jesús
se sentó en las ofrendas. Todo el pueblo, ¿verdad?, estaba echando el dinero. Venían gente del pueblo y echaba sus ofrendas. Venían los ricos, ¿verdad?, y hasta esos cambiaban el dinero para que fueran moneditas y fuera bastante y se oyera. Y sin embargo eso no captó la atención de Jesús. Nosotros vemos a Jesús como si nada en las ofrendas, la gente ahí echando. Pero de repente, ¿qué pasó? Algo captó la atención de Jesús. Dice que se acercó una viuda que solo tenía 2 blancas, ni siquiera el salario de un día. 2 blancas, y las aventó. Alguien que si alguien lo viera dijo, qué misterio, ¿no? Y sin embargo Jesús manda a llamar a sus apóstoles y dice, venga, ¿vieron lo que sucedió? ¿Qué pasó? ¿Vieron esa vida? Sí, Señor, pues todos están aventando dinero, ¿no? Pero ¿vieron lo que ella hizo? Síganme todas blancas. Todos estos. ¿Qué dijo? Dale de lo que él es. La viejecita, esta mujer dio todo. Dio todo. Y fíjense que Jesús no va y recoge las 2 blancas y le dice a la mujercita, tenga, Dios no necesita su dinero, lo necesita usted. Jesús no fue. Pero Dios de alguna forma lo resarció sobre eso. Nosotros podemos ver entonces, hermanos, ¿verdad?, que cuando, como Jesús le dijo a Felipe, cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Ve las reacciones de Jesús, son las mismas reacciones del Padre. ¿Cómo reaccionó Jesús ante la viejita, ante la viuda? Un gozo. ¿Cómo crees que reacciona nuestro Padre Celestial cuando nosotros ofrendamos de corazón? Cuando nosotros ofrendamos y diezmamos con esa gratitud al Señor y le damos, bien, Señor, pero mucho que me das. Ahí está, Señor, es tuyo. ¿Cómo crees que reacciona Dios? Igual que Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Por eso les digo muchas veces, no nos hablan de todo el panorama bíblico y nada más nos dejan y me dicen, Dios no necesita tu dinero. Y sí, Dios no necesita nuestro dinero. La verdad que no. Pero Dios sí está mirando la forma en que lo adoramos. Él no necesita nuestro dinero, ciertamente. Pero yo sí necesito demostrar que adoro a Dios siendo alguien que la adora realmente. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias, bendito Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque hablas a nuestro corazón, Señor. Seguimos viendo, Señor, que todavía hay retiro de avaricia, de codicia, de egoísmo en nuestro corazón. Que aún, Señor, no te estamos adorando como tú debes, como tú eres digno, Señor. Que tú eres gran Dios y tu nombre es, Señor, sublime, excelso. Que esta salvación tan grande que nos has dado, Señor, tan gloriosa, tan invaluable, Señor, que nunca tendremos que pagar, Señor. Oh Padre, que podamos, Señor, entender esto y que nuestra gratitud hacia ti, Señor, se demuestre también, Señor, en nuestra forma, Señor, de adorarte, en nuestra forma, Señor, de ofrendar y diezmar, Padre. Que demos con alegría, con gozo, oh Señor, adorando tu nombre, exaltando tu nombre, no como, Señor, como el que da para quedar bien o como el que da para querer que tú lo bendigas y lo multipliques, no, Señor, sino dar, Señor, por lo glorioso que tú eres, por lo excelso que tú eres, Señor, por lo maravilloso que tú eres, porque tú eres digno, porque tú eres dueño de todo y tú nos das a nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, quita toda codicia y avaricia de nuestro corazón y ayúdanos, Señor, a ser esos hombres y mujeres que tú miraste con agrado, como Abel, como esta viuda, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser así y ayuda a nuestro corazón, Señor. Reconocemos, Señor, que
no hemos hecho como estos hombres, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ver el reino de Dios y su justicia en primer lugar, Señor. Y darte, Señor, con ese amor, con esa gratitud hacia ti. Porque tú nos das mucho, Señor. Si tenemos algo es porque tú nos lo das. Si tenemos un trabajo, un sustento, un abrigo, una casa, un techo, es porque tú nos lo das, Señor. Nada es nuestro, todo es tuyo. Así que, Padre, te pedimos, Señor, que obres en nosotros para ser agradecidos en todo. Y así mismo, Señor, para que también tu obra se extienda, crezca, Señor, y podamos, Señor, glorificar y expandir la gloria de nuestro Señor Jesucristo, no solo en el municipio de la Antigua, sino en municipios aledaños, y ir creciendo hacia otro lado, Señor. Gracias, Padre. Le damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Gracias al Señor. Amén. Gracias, hermano. Gracias.